Y más grande no lo puedo hacer, ¿no? Ok, muy buenas tardes con todos. Primero me presento, soy la doctora Marisol del Carpio Mogrovejo, del Hospital Honorio Delgado. Ya tengo el gusto de conocerme con algunos alumnos de este curso. Vamos a empezar con la clase que he preparado para el día de hoy. En realidad, hace muchos años, 3 más o menos, enseñé en la universidad y definitivamente he tenido que actualizar mis exposiciones en el sentido de que estamos en una nueva etapa de cómo enseñar la obstetricia a ustedes. Así que les he preparado una clase donde quiero que ustedes salgan aprendiendo lo que les quiero enseñar de una manera precisa y una manera muy didáctica. Y este tema es un poco árido porque, como ustedes ven, desarrollo fetal, morfología fetal y que hormonas y todo eso como que un poco que aburre quizás, pero cuando lo relacionamos con el tiempo de ahora es diferente. Ya van a ver para qué nos va a servir y quiero decirles antes de empezar que esta clase es la base para que ustedes puedan comprender la obstetricia, básicamente la obstetricia y el porqué de tantos exámenes modernos que se han dado en los últimos años ya gracias al avance de la tecnología, pero sobre todo se han llevado a cabo y se han logrado configurar estos exámenes en base al conocimiento tanto de la embriología como de la morfología fetal y los cambios que va sufriendo un feto a medida que va creciendo y desarrollando y madurando. Muy bien, entonces vamos a empezar. Quiero que me confirmen nuevamente que estamos bien conectados, ¿sí? Ana Lucía. Doctora, sí, la pantalla se ve negra, más bien. No se está viendo nada. No, doctora, sigue negra. Ahora. Ahora sí, doctora, ahora sí se ve. Ok. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la determinación de edad gestacional. Este capítulo es muy importante porque hay muchos errores cuando uno va a determinar la edad gestacional en nuestras pacientes. Entonces, les voy a enseñar de una manera sencilla, pero también quiero que me presten mucha atención porque vamos a poder resolver después de esta clase algunas preguntas que nos van a poder llegar en el momento que ustedes atienden a una paciente. Entonces, determinar la edad gestacional es muy sencillo. Muy sencillo cuando tenemos los términos claros y los conceptos bien definidos. La edad gestacional es un tiempo que está estandarizado internacionalmente y está basado en un signo que es objetivo para determinar edad gestacional, que es la fecha de última regla. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos en qué momento es que la pareja ha tenido relaciones sexuales, ese es un punto, y cuando son parejas en edad fértil, la frecuencia de relación sexual es pues en un alto índice de esta, y entonces tampoco podemos saber en qué momento ovuló la paciente, así ella sea regular. Entonces, a nivel internacional se ha establecido que la edad gestacional se calcula con fecha de última regla. Cuando la paciente no tiene una fecha de última regla conocida, vamos a echar mano a una ecografía del primer trimestre, ¿no? Y si no tiene ecografía del primer trimestre, que ya casi no sucede esto ahora en estos años, antes sí era muy frecuente, pero ahora la ecografía ya ha llegado hasta los últimos rincones del país.
Entonces echamos mano a una ecografía muy especializada donde nos ayuda a calcular la edad gestacional midiendo algunos órganos que van creciendo juntamente con el tiempo de embarazo, como por ejemplo el diámetro transverso del cerebelo, que es uno de los parámetros que más usamos para calcular edad gestacional. Muy bien, cuando vamos a calcular la edad gestacional, vamos a determinar el tiempo de gestación que está calculado para 40 semanas. Estas 40 semanas nos va a arrojar entonces la fecha probable de parto, que son 280 días o 283 días según las reglas que vayamos a utilizar. Entonces, veo acá unas controversias que he encontrado durante la práctica de mi especialidad y justamente es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Cuando la edad gestacional se calcula con el primer día de la regla, esto significa que precede a la concepción en 2 semanas y a la ovulación, y en 3 semanas a la implantación del blastocisto. ¿Por qué es importante este concepto? Porque, por ejemplo, al consultorio me llegan pacientes con cada caso, y les voy a contar solo uno de tantos, donde la paciente llega con 4 semanas de gestación y el esposo trabaja afuera y me pregunta, pero doctora, ¿cómo mi esposa va a tener 4 semanas de gestación si yo hace 2 semanas recién que estoy en Arequipa? Entonces, vaya problema que a veces nos podemos encontrar y si no sabemos responder, pues entonces nos podemos encontrar en un problema con ellos. Entonces hay que explicarles que en estricto la paciente estaría embarazada 2 semanas, pero no podemos calcular nosotros con un punto como ovulación, fecundación que no vemos, sino con signos objetivos como en la fecha última regla. Y los embriólogos usan la edad de ovulación y la edad postconcepcional para identificar el tiempo de gestación. ¿Pero por qué? Porque como saben ustedes, la reproducción humana, fertilidad ha avanzado muchísimo. Entonces, ellos en el laboratorio in vitro hacen la fecundación y hacen la transferencia, por tanto, llevan su conteo de esa manera. Sin embargo, cuando la paciente es pasada a un especialista, a un obstetra que es especialista en control perinatal, él hace los cálculos con fecha de última regla y también hace los cálculos en su ecógrafo que está estandarizado según fecha de última regla. Entonces coincide el cálculo de la fecha de gestación con la fecha que te arroja el ecógrafo, ¿no? Ahora, si una paciente queremos saber cuándo ha sido su día de ovulación, para ella, cuando es regular, decimos que son 14 días o 15 días después de su fecha de última regla. Pero si la paciente es irregular, podemos echar mano a algunos signos que no son muy precisos, pero la temperatura, filancia del moco y en reproducción humana y fertilidad en pacientes que se someten a estos tratamientos, hacemos un seguimiento folicular. También tenemos que recordar que la fecha de ovulación calculada con fecha de última regla sumándole 14 días, a esa fecha que le sale, pues tienen que sumarle y restarle 7 días. Y ese es el rango donde la paciente puede lograr una fecundación, porque la ovulación, así la paciente sea regular, no es un día preciso ni exacto. Entonces, a la paciente al recibirla en consultorio, lo primero que le van a preguntar es su fecha de última regla. Y en otra cosa que quiero incidir es en que ustedes tienen que decirle a la paciente fecha de última regla, señora, pero el primer día que empezó su regla, porque el 99.9% de pacientes nos dicen el último día de su regla porque ellas piensan que al preguntarle fecha de última regla, al decir la palabra última, les estamos pidiendo el último día. Entonces, eso también hay que considerarlo, porque si te dicen el último día y esta paciente sangra 7 días, vamos a calcular una edad gestacional con una semana menos. Muy bien, y al calcular la fecha, la edad gestacional, que son 40 semanas, pues estamos calculando también la fecha probable de parto. Y la fecha probable de parto es una fecha referencial, ¿no? Es una fecha donde le decimos a la paciente, en esta fecha
puede nacer tu bebé. Sin embargo, tenemos que aclararle que puede nacer 3 semanas antes de la fecha calculada y 2 semanas después, es decir, en el rango de 37 semanas a 42 semanas. Entonces aquí les he puesto un ejemplo para que quede claro este cálculo de la gestacional. Tenemos la paciente que tiene su fecha de última regla el día de hoy, 7 de junio del 2021. Hay dos reglas, la de Nagele y la de Olsen-Clausen, para poder calcular. La de Nagele dice que hay que sumar 7 días a los días de la última regla, es decir, al 7 de junio le sumamos 7 y nos sale 14, y al mes le vamos a restar 3 y nos va a salir el mes. La fecha probable de parto va a ser el 14 de marzo del 2022. Y quiere decir que en este tiempo la paciente va a tener 40 semanas. ¿Para qué más nos sirve esta fecha probable de parto? Para estar atentos con la paciente y para decirle que si no da a luz el 14 de marzo, máximo puede dar a luz hasta el 28 de marzo. Pero ya desde el 21 de marzo hay que estarla controlando estrictamente porque ya tiene 41 semanas y un embarazo prolongado, como lo van a ver después, es de mucho riesgo porque la placenta envejece y puede haber accidentes como por ejemplo un óbito fetal. Y la regla de Olsen-Clausen dice que hay que sumarle 10 días a los días de fecha última regla, que nos saldría 17 de marzo del 2022, porque ellos consideran que la gestación dura 283 días. Muy bien, ahora vamos a pasar al punto de crecimiento morfológico embriofetal. Esta parte es la que yo les mencionaba, que es muy importante, tan importante como saber calcular una fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este desarrollo embriofetal es que se ha logrado elaborar distintos exámenes que nos sirven de ayuda diagnóstica. Los exámenes son de ayuda diagnóstica, no son definitivos, pero sí nos ayudan mucho. Y como por ejemplo ecografías especiales que les voy a ir mencionando a medida que vayamos desarrollando el tema. Un primer periodo es el de ovocito, cigoto y blastocito. ¿Cuánto tiempo dura? Dura las 2 primeras semanas que siguen a la ovulación. Y en esta fase de desarrollo se da la fecundación, la formación del blastocisto libre y la implantación del blastocisto. Y enseguida se van a formar las vellosidades coriónicas primitivas y recién ahí podemos hablar del embrión. Y llegamos a la etapa embrionaria. El periodo embrionario inicia entonces a la tercera semana después de la ovulación y fecundación hasta las 8 semanas. En este lapso se va a dar la organogénesis y el disco embrionario está bien definido y las pruebas de embarazo beta-HCG se van a tornar positivas. Por tanto, esta es la explicación por qué pacientes, cuando tienen su fecha de última regla bien controlada y tienen la sospecha de un embarazo, se hacen un test de embarazo, este puede salir negativo cuando tienen 3 o 4 días de retraso de menstruación. Luego, el pedículo del cuerpo diferenciado también está presente en esta etapa embrionaria. El saco coriónico va a medir 1 centímetro y el espacio intervelloso va a ser real. Va a contener sangre materna y el centro de las vellosidades con un mesodermo coriónico angioblástico. Esto debe estar en chino ahorita porque está en la parte teórica, pero vamos a pasar una diapositiva donde vamos a ubicarnos con los órganos que les estoy mencionando. Y el siguiente periodo va a ser el periodo fetal, que es a partir de las 8 semanas hasta las 40 semanas. A ver, un momentito, se ha salido de la pantalla la...
Me van a dar un segundo porque no sé qué está pasando en mis diapositivas, no están corriendo.
Ok, disculpen la demorita, voy a continuar. Entonces, las etapas del desarrollo embrionario, reconocemos en ella 3 etapas: de segmentación, gastrulación y organogénesis. La segmentación, como ven en la diapositiva, es la división mitótica, regulares del cigoto, y van a originar la blástula. Y la gastrulación es la división mitótica, no regulares y con los movimientos celulares para poder transformarse en una gástrula, donde vamos a reconocer el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y la organogénesis, donde las células no diferenciadas se diferencian en tejidos y órganos. En esta diapositiva podemos ver la etapa de segmentación desde 2 células, 4, 9, 16, 58 y 107, que es el blastocisto y es como se implanta a nivel del útero. Y la de gastrulación, donde tenemos el endodermo y mesodermo, que va a dar lugar a los músculos y órganos internos, y el ectodermo, que va a dar lugar al sistema nervioso y a la piel. En cuanto a la organogénesis, esta es la etapa donde el embrión va a empezar a definir órganos y sistemas. Como ven en la diapositiva, tenemos un embrión de 3 a 4 semanas. En este embrión aparecen los vasos sanguíneos fetales en las vellosidades coriónicas. Y podemos reconocer algunos órganos de estos, como el saco vitelino, el alantoides, el pedículo corporal, que luego se dará lugar al cordón umbilical. Tenemos al embrión, el amnios, el corium y las vellosidades coriónicas, que luego van a ir desarrollando a medida que pase el tiempo. Y como vamos a ver a un embrión en la ecografía, cuando tiene el saco vitelino o vesícula vitelina, en la ecografía lo veremos de esta forma, ¿no? Este es un órgano que nos ayuda para evaluar, por ejemplo, riesgos de que el bebé pueda tener algún problema o alteración en la formación. La vesícula vitelina debe medir hasta 3.5 milímetros y cuando hay una megavesícula, pues definitivamente se asocia a trastornos de problemas congénitos genéticos, como por ejemplo síndrome de Down. Aquí, como ven, el pedículo corporal ya está siendo más descubierto por el amnios, que lo va dejando solo poco a poco para que pueda dar lugar al cordón umbilical. En la 4ª semana se forma el aparato cardiovascular y el corazón va a empezar a latir y se establece la circulación embrionaria a través de las vellosidades coriónicas. Y el amnios, como dije, va descubriendo el pedículo corporal para que se vaya formando el cordón umbilical, como lo estoy señalando en la pantalla. Y en la parte inferior ven ustedes una ecografía donde se ve el saco gestacional, se ve la vesícula vitelina y donde está la flecha está el embrión. Microscópicamente el embrión se ve como en la foto superior, pero en la ecografía todavía no se ve el embrión a las 4 semanas. A las 5 semanas, como por una ecografía endovaginal, vamos a poder ver al embrión, y a las 6 semanas con una ecografía por vía abdominal. Al final de la 4ª semana, como lo tienen en la figura, ya vamos a tener formación de hígado, páncreas, vesícula biliar, el vaso, intestino, cerebro, y también ya van a aparecer esbozos de algunos órganos externos. Y el embrión va a medir de 4 a 5 milímetros. Y el corazón va a empezar a diferenciarse y a formar las cavidades correspondientes que va a tener, como veremos más adelante. En esta diapositiva podemos encontrar la evolución del embrión de 3ª semana a la 4ª semana,
Como vemos acá, el arco mandibular, la prominencia cardíaca, los somitas que van a dar lugar a la columna vertebral y ya se ve más definido el cordón umbilical. La yema de las extremidades torácicas y extremidades pélvicas y la fóvea óptica y la plácoda del cristalino. Y en una ecografía vamos a ver un saco gestacional a las 4 semanas, saco vitelino a las 5 semanas y en un ecógrafo de muy buena resolución vemos el embrión y a las 6 semanas ya tenemos el embrión y también tenemos la actividad cardíaca muy evidente. En la 5ª semana se forman los ojos, los brotes de pies y manos están presentes y empieza a circular la sangre y se van formando los rasgos faciales de forma más definida. En la 6ª semana el embrión va a medir 22 a 24 milímetros de longitud, la cabeza, como ven, es más grande en relación al tronco, el corazón ya está formado completamente, los dedos de las manos y de los pies van a aparecer como esbozos y el pabellón auricular y labios ya se van a ir definiendo. Y en una ecografía vamos a verlo al embrión de esta manera. Y les he traído esta foto porque ustedes apenas ven una ecografía a través de la foto, más o menos ya ustedes pueden saber qué edad gestacional tiene este embrión. En la semana 7 se van a formar los codos, los dedos van a estar mucho más definidos y más visibles y se van formando los folículos pilosos. Microscópicamente este embrión se ve de esta manera y en la ecografía ya va definiendo la parte cefálica y la parte torácica. Y la vesícula vitelina aún está presente y esta se puede ver hasta las 12 semanas de gestación. Acá estamos realizando una ecografía de un embrión en la 8ª semana, ¿no? Donde los dedos ya están mucho más definidos y más largos, brazos, piernas alargadas también, la piel ya está definida, el cordón umbilical se ve claramente y se ve un esbozo placentario. Y en la ecografía vemos así al embrión y con las yemas de los miembros superiores y los miembros inferiores. Finalmente, el feto y su entorno va a ser como lo vemos acá, el embrión, su cordón umbilical, rodeado de líquido amniótico, tenemos el amnios, tenemos el corion, tenemos todavía aún la vesícula vitelina y luego tenemos el esbozo de la placenta, donde ya se ven formando las vellosidades coriónicas. Y enseguida vamos a pasar a hablar sobre el desarrollo fetal. El desarrollo fetal consiste en el proceso en el cual el embrión va a empezar a crecer, a madurar todas las estructuras que se formaron durante el periodo embrionario. Como ven, hasta esta etapa el embrión forma todos sus órganos, ¿no? Todas sus partes fetales y por eso es importante que antes de las 8 semanas, 9 semanas, una paciente tenga precaución y cuidado en realizarse diversos exámenes, como por ejemplo radiografías, resonancias y tomar medicación que puede estar contraindicada para el embarazo y puede ser teratogénica. Y como vieron, acá en este momento embrionario es importante saber hasta qué momento dura y hasta qué momento podemos nosotros evitar dar algún tipo de medicación a algunas pacientes. ¿Por qué? Porque el bebé está en pleno proceso de formación. Les doy un ejemplo, una paciente con epilepsia, ¿no? Por ejemplo, tiene que regularse su medicación hasta que el bebé cumpla más o menos 9 o 10 semanas. Igualmente en pacientes hipertensas crónicas tenemos que cambiar la medicación, ¿no? ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores, por ejemplo, ocasionan malformaciones renales y así diferentes medicamentos y procedimientos pueden dañar al bebé en esta etapa.
Y en esta diapositiva ya estamos en la semana 9. Estamos viendo justo un bebé de 9 semanas. Acá tenemos el cordón umbilical. Este es en 3D, un fetito en 3D. Y está bien definido ya el pabellón auricular, el hombro, el codo. Su miembro superior tiene ya todos sus segmentos. Aparece la muñeca, la nariz está mucho más definida, los ojos también, y los dedos separados de los pies. En una gestación de 12 semanas, el feto va a medir 6 a 7 centímetros, aparecen los centros de osificación de todos los huesos y de los dedos, y los ortejos están bien diferenciados. El desarrollo de la piel y de las uñas se da en esta etapa a las 12 semanas y hay aparición de algunos cabellos de forma dispersa. Y la diferenciación inicial de genitales externos con la aparición de movimientos fetales espontáneos. Como ven en la ecografía, podemos diferenciar todos los segmentos y partes fetales. Esta ecografía de las 12 semanas es una ecografía muy importante, basado en la edad gestacional y en todo lo que les estoy mencionando en este momento. Hay una ecografía especializada que la realizamos a las 12 semanas y que tiene un rango de poder hacerla, de las 11 semanas hasta las 14 semanas, pero las 12 semanas es el tiempo ideal, que es la ecografía genética que se hace en los últimos años para poder evaluar ciertos marcadores genéticos y predecir si este feto viene con una alteración cromosómica, la más frecuente síndrome de Down, o con alguna malformación como anencefalia, gastrosquisis, etc. Y aquí les traigo una diapositiva donde quiero plasmar todo lo que les he mencionado anteriormente y que sirve, y nos sirve el momento de que nosotros vamos a evaluar a este bebé y le vamos a hacer la ecografía genética. Y los marcadores que usamos son justamente partes del feto. Por ejemplo, en la zona cervical vamos a evaluar la translucencia nucal, que es un espacio que está llenado de líquido separando la piel con el resto del tejido fetal, ¿no? Que persiste abierto hasta las 14 semanas. Después de este tiempo ya no se puede realizar esta ecografía ni la medición de este marcador genético, porque ya se une la piel al tejido del bebé. Luego tenemos otro marcador genético, que es la presencia o ausencia del hueso nasal. El hueso nasal a las 12 semanas tiene que estar presente, y si está ausente es otro marcador genético de mal pronóstico. Y también, como dije, se puede ver el sexo fetal. Este es un sexo masculino y estas son imágenes del feto en 3D que se obtienen ahora gracias al avance de la tecnología y a los nuevos ecógrafos que podemos tener. Y en este tiempo, como dijimos, ya la circulación fetal está bien establecida. El otro marcador a evaluar es el ductus venoso. El ductus venoso se evalúa a través del Doppler, y aquí tenemos las imágenes de las ondas que logramos obtener. Esta es una normal, esta es una onda patológica, y acá tenemos la evaluación de la onda, la sístole, la diástole y la onda A, que si se invierte está hablando también de un mal pronóstico, que hay alta posibilidad de que el embrión sufra, o el feto sufra muerte intraútero. A la semana 16, la longitud cefalonalga va a ser de 12 centímetros, el peso 110 gramos, ¿no? Y a las 16 semanas ya se va a ver más claramente el sexo y vamos a poder definir bien de qué sexo es el bebé. Como ven acá, ya se ve el pene y se ven los testículos. Sin embargo, tengo que resaltar que de acuerdo al desarrollo fetal, hay muchos fetitos que los testículos no logran descender en el tiempo que debe ser, y se puede esperar hasta las 33 semanas. Entonces, nosotros hacemos la ecografía y la evaluación del feto y la indicamos a la madre. Es mujer, pero tenemos que esperar a confirmar el sexo a las 24 y a las 33 semanas.
En la semana 20, que es el punto medio de la edad gestacional, el feto ya va a estar completamente formado, ya desarrollado, ha crecido, ha definido todas sus partes fetales y va a pesar más o menos 300 gramos. El bebé en este tiempo de gestación ya tiene movimientos fetales y estos movimientos fetales generalmente la madre los percibe a partir de las 22 semanas, pero la multigesta puede percibir a partir de las 20 semanas los movimientos fetales debido a la distensión de sus tejidos y que están pues blandos, el tejido uterino también está mucho más laxo. La piel fetal es menos transparente, hay lanugo afelpado que cubre el cuerpo fetal y también va apareciendo el cabello a las 20 semanas. Y gracias a este seguimiento de formación, tanto de órganos como de partes fetales, últimamente también ya tenemos como una herramienta muy importante la ecografía morfológica. Y esta ecografía morfológica, como su nombre lo dice, sirve para evaluar, ¿no?, toda la forma fetal y todos los órganos fetales. Acá tenemos, por ejemplo, el cerebro, este es el cerebelo, el perfil fetal, estamos viendo el labio superior, labio inferior, fosas nasales para descartar labio leporino. Acá tenemos las órbitas de los ojos, la columna, la zona del coxis, porque acá pues suelen haber tumoraciones, ¿no?, con tumoraciones del tubo neural, el corazón con sus 4 cavidades, la salida de 3 vasos, ¿no? Acá vemos también la formación de vasos sanguíneos. Esta es la circunferencia abdominal, donde tenemos y vemos el estómago. Esta imagen hipoecogénica es el estómago y cuando está ausente de una forma diferente a la que están viendo, hay alguna alteración que hay que investigarla con la ecografía morfológica y tiene que ser realizado por un médico capacitado. Acá vemos en la salida del cordón umbilical, estamos evaluando acá la columna vertebral, este es el fémur, acá está el pie, y que es importante que evaluamos el ángulo que debe ser de 90 grados entre el pie y tibia y peroné y la pierna. Este es un signo también importante cuando hay fetos con síndrome de Down, no tienen esta relación de 90 grados. Acá el líquido amniótico y acá la vejiga que está rodeada de los vasos umbilicales. Entonces, esta ecografía morfológica va a traducir todo el desarrollo del feto y es importante realizarla y se hace, para que no se olviden, entre la 20 y 24 semanas. ¿Por qué nos sirve esta ecografía? Porque en el Perú ya está autorizado el término del embarazo en fetos que tienen malformaciones incompatibles con la vida. Entonces, una mujer que tiene un feto, por ejemplo, con anencefalia, va a poderse autorizar el término del embarazo en una institución del Estado o privada con autorización y con el sustento legal correspondiente. En la semana 24, el feto ya debe pesar 630 gramos, su piel está arrugada, se inicia el depósito de grasa y va tomando una forma más redondeada su cuerpo. Como ven en la imagen, que está muy típica y linda, la escogí por eso, se ven ya las cejas y las pestañas del feto. Y en esta etapa concluye el desarrollo canalicular del pulmón, que quiere decir que se forman los bronquios y los bronquiolos y también van a formarse los conductos alveolares, pero estos van a estar aún en desarrollo. Si nace el feto en este tiempo de gestación, no va a poder respirar, va a morir porque estos canalículos y alvéolos están formados, pero no han madurado como debe ser y lo necesario para realizar el intercambio gaseoso. Lo que no sucede a las 28 semanas. A las 28 semanas ya el pulmón está madurado, ya tiene la capacidad de poder funcionar como un órgano de producir la respiración en el recién nacido, y hay situaciones donde, por ejemplo, nosotros vamos a necesitar de esta situación.
Pacientes con preeclampsia severa, por ejemplo, con 28 semanas, pues terminamos el embarazo. Las pacientes con preeclampsia y que empiezan a las 24 o 25 semanas, pues son pacientes muy delicadas porque va a ser un poco difícil poder terminar su gestación con sobrevida del feto. Entonces tratamos de conservar el embarazo hasta las 28 semanas, pero eso en una preeclampsia leve o una enfermedad hipertensiva leve, pero en una preeclampsia severa, sea cual sea la edad gestacional, se tiene que terminar el embarazo porque hay que proteger la vida de la madre. Se forma también la membrana pupilar, ¿no? Y esta membrana pupilar va a desaparecer en este tiempo y ya vemos claramente los ojos y las facies del bebé. En esta imagen 3D se ve claramente. En la semana 32 tenemos un feto que mide 28 centímetros. Tengo que aclarar que la medida que hacemos en los fetos es una medida de longitud céfalo-nalga. ¿Por qué? Porque es difícil que el feto tenga en algún momento las extremidades inferiores estiradas y cuando va creciendo de tamaño, pues menos, porque ya recuerdan la posición fetal. Entonces, este es el parámetro que se usa para el feto cuando queremos medir su tamaño. A las 32 semanas va a pesar 1800 gramos y la piel todavía sigue roja y arrugada. Un feto con 1500 gramos de peso y es un feto que tiene mayor posibilidad de sobrevivir. Por eso que es importante saber cuánto pesa el bebé a las 32 semanas, a las 30 semanas y hacerles el cálculo a través de la ecografía para ir juntando parámetros que favorezcan el término del embarazo en las mejores condiciones para que tengamos una madre que tenga un hijo que viva y tengamos una madre feliz y un bebé que pueda sobrevivir en las mejores condiciones y que pueda tener una calidad de vida adecuada después de nacer. A la semana 36, el feto mide 32 centímetros de nalga a cabecita, pesa 2.500 gramos. El depósito de la grasa subcutánea es mucho mayor. Como ven, ya su cuerpo está bien definido, está más redondeado, ¿no? Ya es una personita que ya puede nacer. Y se ve como todo un niño que está fuera del útero de su madre. Y en la parte inferior les he traído imágenes que son partes fetales. Ya el feto no lo podemos medir con una longitud cefalonalga a través de la ecografía porque no es posible. Esto es calculado cuando el bebé ya ha salido del útero y saben que un bebé que nació a las 36 semanas en promedio tiene esta medida, pero por ecografía esta medida no la podemos conseguir. Nosotros vamos a realizar las medidas del diámetro biparietal, circunferencia cefálica, longitud de fémur y circunferencia abdominal. Con esos parámetros nosotros podemos calcular el ponderado fetal. Y a las 40 semanas, ¿no? Que se calcula según la fecha de última regla, como les dije al principio, el feto ya está desarrollado completamente, mide 36 centímetros aproximadamente de cabecita a nalga y su peso aproximado promedio es de 3.400 gramos. En cuanto a la cabecita fetal, el tamaño de la cabeza fetal es muy importante porque es la parte del feto que va a determinar el inicio del trabajo de parto. Es cierto que puede haber una presentación cefálica y puede haber una presentación podálica, pero en un 90% la presentación es cefálica y uno de los factores que ayudan a desencadenar el trabajo de parto es la cabeza. Para esto tenemos que conocer que la cabeza puede tener suturas, fontanelas, y dentro de las suturas tenemos la sutura frontal, la sutura sagital, la sutura coronal y la lambdoidea. ¿Por qué tenemos estas estructuras en el feto? ¿Por qué? Porque al momento de nacer van a tener que realizar unas pequeñas modificaciones y estas suturas son flexibles, no están osificadas con la finalidad de que la cabeza del feto pueda producir el proceso de moldeamiento para encajar con la pelvis.
Entonces, todo tiene una razón de ser como ustedes ven, y las suturas son espacios membranosos que separan los huesos para que pueda darse este proceso. Y acá en esta imagen expresa claramente cómo es que está la cabeza fetal en el momento del parto. Acá podemos reconocer el hueso occipital, acá los huesos parietales y los dos huesos frontales. La fontanela anterior es la más importante porque esta fontanela nos va a ayudar a determinar la variedad de presentación del feto, como van a ver en el mecanismo de trabajo de parto y en el parto, cuando revisen ese tema. La fontanela anterior es una de las fontanelas más grandes de la parte cefálica, tiene forma de rombo, está ubicado a nivel del bresma, ¿no? Y se cierra a los 2 años del recién nacido. Y esta fontanela es importante también porque ahora se puede realizar una ecografía, neuroecografías, para ver algunas alteraciones que en la ecografía morfológica se hayan podido sospechar. Y cuando nace el bebé, también a través de esta cavidad podemos realizar una neuroecografía para determinar diferentes alteraciones que pudieran tener, confirmar o descartar en el recién nacido. Como les dije, el significado funcional de las fontanelas y suturas es el moldeamiento que va a tener que producirse en la cabeza fetal para que se pueda dar el parto por vía vaginal. Y luego vamos a revisar los diámetros de la cabeza, que son muy útiles para cuando vayan a analizar el parto y trabajo de parto. Dentro de los que menciona Williams, los más importantes es el diámetro occipito frontal, que mide 11.5 centímetros, el biparietal 9.5, el bitemporal 8 centímetros, el occipito mentoniano 12.5 centímetros, que va del mentón hasta la parte más prominente del occipucio, y el suboccipito bresmático, que mide 9.5 centímetros. Este es el diámetro que debería ofrecer el feto para tener un parto vaginal sin problemas y la cabeza esté bien flexionada. En esta imagen están viendo que el mayor diámetro de la cabeza fetal es el diámetro occipito mentoniano. Y este diámetro se ofrece cuando el feto tiene una presentación de frente, y es una de las causas de distocia fetal por las cuales no va a progresar el trabajo de parto y no va a avanzar el descenso fetal, y entonces tenemos que indicar una cesárea. Y tenemos otro diámetro que también es bastante alto en su dimensión, que es el sincipito mentoniano, 13.5. Y este diámetro se ofrece cuando la presentación es de cara. Y luego tenemos circunferencias cefálicas. La circunferencia mayor es de 34.5 centímetros. Tenemos la circunferencia occipito frontal, la suboccipito bresmática, la occipito mentoniana, la submento bresmática y la suboccipito frontal. Perdón. Ya hablamos del moldeamiento, permite el encajamiento de la cabeza a la pelvis. Y una mención nada más puntual del cerebro fetal. En este desarrollo del feto, la proliferación y la migración neuronal avanza con el crecimiento de la cabeza, del cerebro, y la maduración de las circunvoluciones, y la mielinización de las raíces nerviosas ventrales, nervios cefalorraquídeos del tallo encefálico inicia a los 6 meses y va a terminar después del nacimiento. La falta de mielina y osificación incompleta del cráneo fetal permiten observar las estructuras cerebrales cuando se realiza una ecografía durante la gestación. Y en esta imagen pueden ver claramente el desarrollo del encéfalo. Muy bien, hasta acá hemos revisado todo lo que es morfología fetal, desarrollo embrio fetal.
Ana Lucía, ¿me están escuchando bien, verdad? Sí, doctora, sí se me escucha bien. Ok. Cualquier cosa, duda que tuvieran, me pueden mandar un mensajito o levantar la mano para poder hacer una clase más, que no sea solo yo la que hable. ¿Eh? Ahora vamos a pasar a lo que es comunicación materno-fetal y canal placentario. Doctora, disculpe, una preguntita. Sí. Doctora, en la primera, bueno, cuando estaba mencionando lo de los diámetros de la cabeza fetal, primero mencionó unas medidas de 9.5, bueno, 11, así sucesivamente, y había una última diapositiva donde, ¿por qué estaban como 34 centímetros, 36? En una de las últimas que mostró. La circunferencia. Sí. Ah, era la circunferencia fetal, esas Circunferencia. medidas. Ajá. Sí. Ah, ya, doctor, ok. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a pasar al órgano más importante durante el desarrollo del embarazo, que es la placenta, y dentro de esto el espacio intervelloso. Hay un espacio que es la interfase materno-fetal, que lo voy a señalar acá, que es este espacio, que es donde se realiza el intercambio tanto de oxígeno, dióxido de carbono como de nutrientes. Y el transporte va a ser de madre a feto, oxígeno y nutrientes, y al revés, de feto a madre, llevando dióxido de carbono y desechos fetales. Tiene que quedar claro que la comunicación entre el feto y la madre no es una comunicación directa, es una comunicación a través de las vellosidades coriales, estrictamente a través de los capilares por donde pasa la sangre fetal, y a través de las vellosidades coriales van a hacer el intercambio en el espacio intervelloso con la sangre que viene de la madre a través de las arterias espirales. Esta imagen es tan importante porque a medida que avance el tiempo, esto va a ir cambiando y las arterias espirales también van a ir cambiando en su estructura. Acá esto es una etapa temprana del embarazo y esto es uno de los factores más importantes que pueden predisponer al desarrollo de enfermedad hipertensiva del embarazo, preeclampsia, cuando estas arterias espirales no sufren el cambio que corresponde. Cuando el trofoblasto invade la zona del útero, al invadir también el trofoblasto, las células trofoblásticas, las arterias espirales, pues hacen que éstas se vuelvan como unos sacos para bajar la resistencia y que la sangre pueda pasar de mayor resistencia a menor resistencia de manera adecuada. Pero cuando estas arterias espirales no sufren el cambio correspondiente, es que la madre puede desarrollar la preeclampsia. Esa es la explicación fisiopatológica de la enfermedad hipertensiva del embarazo, estrictamente preeclampsia o hipertensión gestacional. La comunicación materno-fetal se da a través de la placenta, pero hay unas células especializadas en las vellosidades coriónicas que se encargan de este intercambio y son las células del sincitio trofoblasto. No se olviden de esto porque este es el lugar que en estricto se realiza el intercambio gaseoso y de nutrientes. Generalmente las vellosidades coriónicas están intactas, pero a veces las vellosidades coriónicas tienen micro roturas y van a permitir el paso de las células fetales hacia la circulación materna. Y esto explica por qué algunas mujeres, por ejemplo, que son RH negativas, terminan siendo sensibilizadas con el primer embarazo cuando esto es infrecuente. Y como ven, hasta aquí todo lo que hemos conversado
está explicando diferentes patologías que ustedes van a ir viendo a medida que desarrollen el curso de obstetricia. Como les dije al principio, esta es la base de la obstetricia. Si ustedes comprenden esto, van a comprender cualquier patología que puedan tener durante el tiempo del embarazo en embrión o en feto. El espacio intervelloso es la principal unidad biológica para el intercambio materno-fetal. La sangre, como les dije, pasa de las arterias uterinas maternas que irrigan el trofoblasto y de este espacio intervelloso van al sincicio trofoblasto y viceversa. En el trabajo de parto, este espacio intervelloso se ve mermado en su irrigación por las contracciones uterinas. Entonces, esto es importante y esto va a preparar al feto para que cuando nazca puedan producirse los cambios cardiovasculares que vamos a ver más adelante y pueda respirar de forma adecuada. Como les dije antes, el espacio intervelloso tiene una presión menor que la del útero, que por lógica, y que ustedes ya han estudiado, pues tiene que ser así para que pueda darse el paso de todos los componentes de la sangre materna a la sangre fetal. El mecanismo de transporte que se da en este espacio, el sincitio trofoblasto, es diferente y para cada sustancia es de manera diferente. Puede ser por difusión simple, puede ser a través de transportadores, proteínas transportadoras, etc. Por ejemplo, si hay una sustancia con una masa molecular menor de 500 daltons, va a difundir fácilmente la placenta a través del sincitio trofoblasto. La difusión simple va a permitir el paso de oxígeno y dióxido de carbono, agua, electrolitos y también gases anestésicos. Por eso es que cuando una paciente necesita una intervención quirúrgica y de preferencia debe realizarse después de las 12 semanas y cuando tiene la necesidad de llevarse a cabo, cuando el bebé tiene más de 12 semanas, pues hay que tener en cuenta que esa anestesia va a terminar también pasando la placenta. La insulina y las hormonas tiroideas van a cruzar la placenta, pero a muy poca velocidad. Hormonas producidas in situ, como por ejemplo la hormona gonadotrofina coriónica, el lactógeno placentario, van a pasar al feto, pero en pequeñas cantidades, que van a ser suficientes para la actividad que tengan que realizar en el mismo. Excepcionalmente pueden pasar sustancias de alto peso molecular a través del trofoblasto, como por ejemplo la inmunoglobulina G. Ahora está muy de moda esta inmunoglobulina G por esta enfermedad que nos está azotando, que es el COVID. Y las madres que tienen esta enfermedad pasan estos anticuerpos al feto, que son mayor cantidad de lo que puede pasar a través del sincitio trofoblasto, pesan 160.000 daltons, pero como pasan a través de un transportador. Y es la única inmunoglobulina que puede pasar de madre a feto. Ahora vamos a pasar a otro punto importante, que es la nutrición fetal. La nutrición fetal es otro factor muy importante para el embrión, para el feto. Y al principio, en las primeras semanas de gestación, esta nutrición es histiotrófica, quiere decir que se alimentan de los tejidos circundantes del útero. Y en el embrión, el desarrollo, al principio, la nutrición va a ser histiotrófica y luego va a ser placentaria. Como les mencioné, a las 8 semanas ya estamos teniendo la formación del esbozo placentario. Y cuando estamos en la etapa fetal, a partir de las 9 semanas, tenemos la nutrición ya placentaria. Acá también hay otro punto importante que tenemos que recordar, que entre la 8ª y la 9ª semana se da el paso de la función del cuerpo lúteo a nivel hormonal hacia la placenta.
Y este es el punto crucial donde muchas pacientes pueden tener una pérdida. Entonces, es por eso que ahora que se realiza tanto la fecundación in vitro, las pacientes que siguen este tratamiento reciben progesterona hasta las 16 semanas de gestación, porque en ellas, como esta gestación es con intervención humana y no están del todo preparados su organismo para llevar una gestación normal, pues para evitar este problema es que se administra progesterona para que el feto no muera, el embrión no muera en este pase de 8 a 9 semanas. Es un punto crucial muy importante. La insulina va a trabajar en base a la glucosa y esta hormona va a inducir las reservas de glucosa como glucógeno y donde se almacena en el hígado, en el músculo y el exceso de esta como grasa en la madre. Por eso es que la madre que no tiene una alimentación adecuada puede hacer obesidad en el embarazo y esto predisponer a muchas enfermedades como diabetes gestacional, resistencia a la insulina, preeclampsia y otras enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque la insulina trabaja de una manera más eficiente durante el embarazo. Este problema se produce más frecuentemente en el segundo trimestre. Cuando hay ayunas en la madre, el glucógeno libera glucosa, pero en poca cantidad. ¿Y por qué? Para proteger la glucosa que sirve como reserva. Pero se obtiene más energía de los triacilgliceroles gracias a la lipólisis inducida por el glucagón, la norepinefrina, el lactógeno placentario que hace rato lo mencioné, que es producido por la placenta, glucocorticoides y la tiroxina. La glucosa de la madre y después de la mitad del embarazo, ¿no?, dependen del feto. Después de las 20 semanas, el lactógeno placentario va a bloquear la captación periférica de glucosa por la madre y va a inducir el uso de ácidos grasos libres por los tejidos maternos. Y la difusión va a ser facilitada a través de estos receptores GLUT1, 2 y 3, que es un transportador placentario que está ubicado en el sincicio tromboblasto. Y la mayor expresión de estos receptores placentarios van a favorecer el paso de la glucosa. Es por eso que cuando la madre no tiene una nutrición adecuada o hace diabetes gestacional, va a condicionar a que haya macrosomía fetal. Aquí tienen la explicación de por qué en nuestros tiempos hay tantos bebés macrosómicos y es una de las primeras causas de distocia fetal. La primera causa de cesárea, ahora en nuestros tiempos, es macrosomía fetal, justamente por esa alimentación inadecuada de las madres. Luego tenemos la leptina, que es un polipéptido que va a regular la homeostasis energética. También es un factor angiogénico, hematopoyético, osteogénico y algo muy importante, se encarga de la maduración pulmonar, de inducir la maduración pulmonar. Tiene efecto neuroendocrino, efecto inmunológico y también de reproducción celular. La leptina es producida por la placenta, la madre y el feto. Y las leptinas aumentan más a las 34 semanas y se relacionan con el peso fetal, con la preeclampsia. Como conversamos antes, también esta va a tener relación en la fisiopatología de la preeclampsia. Y otro punto importante, cuando tenemos nosotros un embarazo y nos viene una paciente con amenaza de parto prematuro, como ustedes lo van a ver también en las patologías obstétricas, nosotros recibimos a la paciente y si la paciente tiene menos de 35 semanas, tenemos que inhibir las contracciones y darle maduración pulmonar, porque si bien es cierto que les dije que el pulmón ya está más maduro a las 38 semanas, por supuesto que avanzando, aproximándose hacia las 40 semanas, pues cada vez va a estar en mejores condiciones para que el bebé pueda respirar y no tenga problemas.
Sin embargo, a las 34 y 35 semanas todavía está terminando de madurar el pulmón. Si sobrevive el de 28 semanas 29 es gracias a la tecnología y a la aparición del surfactante que tenemos en el mercado y hay en el Perú, pero de forma espontánea no lo van a poder hacer. Entonces, por eso es que esto explica por qué a las pacientes menores de 35 semanas se les considera amenaza de parto prematuro y se les indica maduración pulmonar con corticoides. Cuando tenemos una paciente con más de 35 semanas, por esta explicación que les he dado y las otras, y todo el desarrollo fetal, nosotros podemos dejar que el bebé pueda nacer con 35 semanas por vía vaginal o por vía cesárea. Y porque también el peso va a ser más de 1500 gramos, aproximadamente 2500, y el bebé va a tener altas posibilidades de vida. El lactato es otra hormona que va a pasar la placenta por difusión facilitada. Los ácidos grasos libres y los triglicéridos, por ejemplo las grasas neutras, el triacilglicerol, no cruzan la placenta, pero sí el glicerol. Los ácidos grasos se producen en la placenta y luego en el hígado del feto se van a convertir en triacilgliceroles y por eso es que el fetito ya va teniendo mejor forma al final de su formación, acercándose hacia las 40 semanas. La LDL materna se une a los receptores del sincitio trofoblasto y por endocitosis ingresan y van a formar el colesterol. Y este colesterol que va a entrar y va a poder transformarse en hormonas es el sustrato básico e importante para que el embarazo sea sustentado. El colesterol de manera directa y de manera indirecta va a dar lugar a la formación de progesterona. Y la progesterona, ustedes saben que es una hormona progestacional. También va a ayudar a la formación de aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales. Los aminoácidos van a pasar por difusión facilitada hacia el lado fetal, aminoácidos de la madre. Las proteínas pasan de forma limitada. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas tienen un peso molecular muy elevado, excepto, como les mencioné antes, la inmunoglobulina G, que pasa en grandes cantidades por endocitosis a través de un receptor llamado Fc del trofoblasto. Los iones y oligoelementos, por ejemplo el yodo, va a pasar a través de un acarreador que usa energía a la placenta y la placenta puede concentrar yodo, zinc y cobre. La placenta también es un órgano que puede producir secuestro de algunos metales pesados y esto es importante para proteger al feto. Como por ejemplo tenemos el zinc, el cromo, el cadmio, el plomo, son secuestrados y pueden ser liberados en cantidades mínimas necesarias para producir algunos eventos metabólicos en el feto, pero cuando están en exceso la placenta se queda con ellos. Por ejemplo, la proteína de la melatonina y evita que estos pasen al feto, pero en exceso, y produce deficiencia de cobre en el feto, y este necesita para algunos procesos el cobre, pero la placenta va a regular su ingreso hacia el feto. El cadmio incrementa la metalotioneína en mujeres fumadoras. ¿Y qué va a pasar con este problema? Es que la paciente que es fumadora tiene una mayor incidencia de ruptura prematura de membranas. Esto explica por qué estas pacientes fumadoras tienen una mayor incidencia de ruptura prematura de membrana. Si una ruptura prematura de membrana se da antes de las 28 semanas, el pronóstico es reservado. Después de las 28 semanas, el pronóstico es mejor, pero siempre con el riesgo de que el feto tenga problemas infecciosos al nacer, porque lo que hacemos es tratar de mantenerlos hasta que lleguen hasta por lo menos 32 semanas y cada vez más cerca de las 35 semanas. Y el calcio y el fósforo también pueden estar presentes en la placenta y en la placenta actúan como, gracias a la paratormona, el calcio y el fósforo va a tener una homeostasis especial y
el calcio en el feto también va a poder contribuir para la calcificación de todos los del sistema óseo, de los huesos que están diseñados o están predispuestos a sufrir osificación y de los que no, como hemos visto en la cabeza fetal. Otras vitaminas que pueden pasar son la vitamina A, la C y la D gracias a un transportador. Muy bien. Pasamos ahora al hablar sobre la fisiología del líquido amniótico. Como les había hablado antes, ¿no? Uno de los componentes importantes que rodean al feto es el líquido amniótico. El líquido amniótico en un embarazo temprano es un ultrafiltrado del plasma materna a través de la membrana placentaria. La superficie de la placenta, pues a través de ella va a pasar el plasma y va a transformarse en líquido amniótico junto con las secreciones de la superficie del embrión. En el segundo trimestre proviene del plasma fetal y después de las 20 semanas la composición del líquido amniótico es mixta. Va a estar compuesto por células de la piel fetal, por orina, que el riñón empieza a funcionar a partir de las 12 semanas, por el vernix, por la nubo y otras secreciones como por ejemplo líquido pulmonar y líquido placentario. Es por eso que cuando hacemos la ecografía morfológica y no encontramos los riñones, de hecho, en un momento determinado, más de 20 semanas, vamos a tener un oligoamnios severo a causa de una agenesia renal. Como les vuelvo a repetir, todo lo que podemos conversar acá está explicando todo lo que más adelante van a ver como patologías fetales u embrionarias. Y el líquido amniótico a las 21 semanas empieza a aumentar y se estabiliza a las 33 semanas. Este es el momento en que la madre siente con mucha más facilidad los movimientos fetales y también el feto se mueve a su libre albedrío. ¿Por qué? Porque tiene una buena cantidad de líquido amniótico. Porque a partir de las 33 semanas el líquido amniótico va a tener que disminuir. ¿Por qué? Porque el feto está creciendo, aumentando de peso y tiene que generarse un espacio para que éste pueda tener un peso adecuado y para que el útero no se distenda demasiado. Muy bien. Acá una diapositiva, nada más para volver a recalcar la composición del líquido amniótico, orina fetal, líquido pulmonar que se produce. El recambio es por ingesta fetal y la vía intermembranosa, y el menor aporte es por secreciones de cavidad oral nasal y recambio por la vía transmembranosa. Acá otra diapositiva para que no se olviden sobre la fisiología del líquido amniótico, y el recambio es cada 3 horas. En esta diapositiva he querido plasmar la evolución del líquido amniótico. Como ven, la máxima a las 33 semanas y luego empieza a descender cerca del parto. Y también por eso los movimientos fetales van a disminuir un poco comparado a las 33 semanas de gestación. Ahora les quiero hablar sobre las funciones del líquido amniótico. El líquido amniótico tiene funciones muy importantes para el feto. Dentro de ellas, protege al feto de traumatismos, conserva la temperatura, tiene una mínima función nutritiva, evita la compresión del cordón entre el feto y el útero. Esto, por ejemplo, se ve muy alterado cuando hay oligoamnios, sea por génesis renal, como les dije, por ejemplo, o sea por una RPM, donde se pierde el líquido, va a haber compresión del cordón entre el feto y el útero, y más aún cuando se inicia el trabajo de parto. Es por eso que un factor de alto riesgo obstétrico es oligoamnios, y el oligoamnios
antes de que el bebé pueda entrar en trabajo de parto, tiene que ser bien evaluado y antes de que entre en trabajo de parto, tenemos que hacerle un estudio de bienestar fetal. Al ingresar el líquido amniótico al tracto respiratorio, al tracto digestivo, va a producir crecimiento, va a producir diferenciación de estos tejidos. También permite el desarrollo músculo-esquelético. ¿Por qué? Porque tiene factores de crecimiento. Factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante beta, pero sobre todo porque el líquido amniótico actúa como una piscina donde alguien está nadando y fortalece sus músculos. Lo mismo pasa con el feto. Al tener líquido amniótico va a haber movimiento de sus extremidades y va a haber desarrollo muscular, lo que no sucede en los fetos que tienen RPM y los tenemos hospitalizados hasta que puedan madurar sus pulmones y puedan nacer. Estos bebés generalmente tienen algunos problemas cuando nacen a nivel musculoesquelético y de maduración de otros órganos. Por ejemplo, hipoplasia pulmonar, por la compresión que hay del útero hacia el feto. Tiene una propiedad antibacteriana. Así es, cuando se produce el RPM, por ejemplo, se indica evitar los tactos vaginales. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico va a proteger que los gérmenes de la vagina entren hacia el útero. Pero si hacemos un tacto, vamos a facilitar que esto se produzca. Entonces, de preferencia, se evita este procedimiento. También es depósito de fluidos y nutrientes para el feto. El líquido amniótico es claro, ligeramente opaco en algunas ocasiones, pero también descrito muchas veces como blanco grisáceo o color ámbar. Y una característica muy importante que es similar su olor al hipoclorito de sodio. Por eso que cuando las pacientes vienen a nuestro hospital, nosotros les preguntamos, ¿perdió el líquido la paciente? Le decimos qué olor tiene y el olor es muy característico. Olor a lejía, señora, y estamos ya con un parámetro más para confirmar una ruptura prematura de membranas. La densidad es de 1007 y es ligeramente alcalina. Como ven en la foto, acá va a haber la ruptura de membranas y la madre va a tener un mojado espontáneo en la ropa interior sin poder controlar la pérdida de este líquido como sucede con la orina. Y estas fotos que les he traído son ecográficas. Acá tenemos líquido amniótico en buena cantidad y aquí tenemos fetos con líquido amniótico escaso. Hay un oligoamnio severo y miren cómo están sin posibilidad de moverse, ¿no? E incluso cuando la RPM es precoz se pueden formar bandeletas amnióticas entre el amnios y la piel del producto. Muy bien, y ahora vamos a pasar a fisiología fetal. Acá creo que pueden pararse y sentarse un ratito. Me van a dar un segundo porque voy a traer agua. Se me ha secado la garganta. Un segundo, por favor. Muy bien, vamos a empezar con la fisiología fetal. Yo les he traído diapositivas que puedan estimularlos un poco en la visión porque como estarán viendo el tema es bastante denso, como les decía antes, bastante árido. He tratado de hacerlo lo más aplicado a la parte clínica y eso es lo que voy a hacer también en esta parte de fisiología fetal. Que dicho sea de paso, les cuento que cuando yo era estudiante, también soy exalumna de la Católica, esta parte para mí fue bastante engorrosa y complicada. Y no aprendí la circulación fetal hasta que fue la residencia de ginecología y obstetricia, les tengo que confesar. Y por eso que les he traído unas diapositivas bastante didácticas para que ustedes puedan aprender lo esencial. Me he valido
como bibliografía de base el Williams para que me guíe más o menos todo lo que les tengo que enseñar y no cargarlos de tanto conocimiento y decirles un montonal de frases y palabras que no se las van a acordar. Y no es necesario tampoco que lo sepan porque de ustedes me imagino que un pequeño porcentaje van a querer ser ginecobstetras. Entonces, con esa intención es que he tratado de hacer esta exposición lo más dinámica posible. Espero estar llegando a ustedes. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber ahora o después para resolvérselas. Muy bien, vamos a empezar con el sistema digestivo. Como ven acá, ya está formado el sistema digestivo y luego va a venir el proceso de desarrollo y de maduración. La deglución, la bibliografía nos menciona que inicia a fines de la 4ª semana de gestación, que la membrana bucofaringea se rompe e ingresa el líquido amniótico al sistema gastrointestinal y al respiratorio de forma pasiva. Y a las 12 semanas de la deglución ya es de forma activa. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso ya ha madurado. Y también tienen que ver las papilas gustativas, porque el líquido amniótico también tiene una pequeña concentración de sacarina y hace de que las papilas gustativas funcionen y el feto pues tenga el gusto de poder deglutir el líquido amniótico. El estómago, cuando empieza a funcionar de esta forma y pasar el líquido amniótico, ayuda a que el estómago produzca ácido clorhídrico y enzimas. Y su vaciamiento del estómago en este tiempo va a ser por el volumen que contiene al deglutir el líquido amniótico. Se llena el estómago y por esa represión el estómago va a vaciar hacia intestinos el líquido amniótico porque el sistema nervioso todavía no está maduro en esa área. El peristaltismo va a empezar a las 12 semanas y se inicia junto con un transporte activo de la glucosa. La función hepática inicia su maduración a las 20 semanas. En relación al sistema pulmonar, el sistema pulmonar se forma y madura en el tiempo prenatal, como ya les había mencionado anteriormente, y culmina en la etapa postnatal. Tiene una fase pseudoglandular. A las 17 semanas, el sistema pulmonar es una glándula pequeñita. Luego tenemos la fase canalicular, como mencionamos antes, a las 24 semanas, pero hay un rango de formación de los canalículos que es de 16 a 25 semanas, donde se forman los bronquiolos, el lecho capilar y también los alvéolos. Y la fase alveolar propiamente dicha inicia a las 24 semanas y termina en la infancia, ¿no? Por eso es que algunos bebés cuando nacen, incluso naciendo a las 38 o 39 semanas, pueden hacer el problema de membrana hialina, porque esta fase alveolar no se ha dado de la manera adecuada. Y luego pasamos a hablar de los neumocitos. Tenemos dos tipos de células, neumocitos 1 y neumocitos 2. El neumocito 1 forma parte de la membrana, que interviene en la homeostasis, en la hematosis, en íntima relación con el endotelio vascular. La hematosis es el intercambio de gases oxígeno y CO2. Pero el neumocito tipo 2 va a producir el surfactante. ¿Y qué es el surfactante? Es una sustancia lipídica que disminuye la tensión superficial del alveolo y evita que el alveolo se colapse. Y de esta manera va a poder haber el intercambio gaseoso de forma adecuada. Y acá vamos a hablar de lo que les decía hace un momento, cuando hay RPM, necesidad de que el feto nazca antes de las 35 semanas. Vemos que el surfactante está en los alvéolos, justo cerca de su membrana, y esta membrana en contacto con el capilar. Evita que esta cavidad alveolar se colapse. Entonces, al no colapsar, el contacto es directo con el vaso sanguíneo o el capilar. Para conseguir esto de forma prematura,
se descubrió que los glucocorticoides estimulan la producción de surfactante por los neumocitos tipo 2. Y sobre todo cuando la gestación es menos de 35 semanas, porque después de las 35 semanas ya tenemos surfactante en mayor cantidad en el 99.99.9% de fetos, porque la presentación de membrana hialina, es decir, de insuficiencia de surfactante en pacientes en recién nacidos, es muy rara cuando son a término, muy rara, pero sí hay casos. Y mencionarles también que la insulina, que como conversamos hace un rato, tiene un trabajo muy importante que realizar durante la gestación, ayuda con el transporte y la asimilación de la glucosa y todo eso, pero tiene un problemita, que inhibe la maduración de los neumocitos tipo 2. Por eso que en las pacientes que tienen diabetes gestacional, diabetes mellitus, etc., la producción de surfactante no es en suficiente cantidad. La composición del surfactante pulmonar son los que están aquí mencionados. Van a revisar la diapositiva porque, como les comenté, mi problema de esta parte de la obstetricia es justamente que es un tema bastante complicado y los nombres también. Así que estos son los componentes del surfactante. 80% de fosfolípidos, 12% de proteínas. Y también pueden tener apoproteínas y pueden obtener otras sustancias neutrales. Las funciones del surfactante, como lo mencionamos antes, forma la interfase aire-líquido para que se produzca la función respiratoria y reduce la tensión superficial. Estabiliza la gran superficie de intercambio gaseoso entre el pulmón a lo largo de los ciclos de inspiración y expiración. Establece una barrera de defensa innata entre la entrada de microorganismos. Claro, porque al momento de respirar, cuando el feto nace, pues ya va a estar en contacto con microorganismos y el surfactante lo va a proteger de que estos microorganismos pasen al torrente sanguíneo fetal o de recién nacido ya. Va a disminuir la tensión superficial nuevamente al conservar el volumen pulmonar al final de la expiración y evitar el colapso. Y mantiene la superficie alveolar sin líquido. ¿Por qué? Porque es de composición lipídica. Y acá para mencionarles condiciones que tienen que ver con la maduración pulmonar. Aceleran la maduración pulmonar la hipertensión arterial crónica, todos los estados hipertensivos del embarazo, el restricción de crecimiento intrauterino, ruptura de membranas prolongado, el tabaquismo, el alcoholismo, uso de cocaína. Y las condiciones que retrasan la madurez pulmonar son la diabetes no controlada, la isoinmunización RH y una hernia diafragmática que tiene un efecto mecánico. Y pasamos al sistema un poquito más complicado a nivel fetal, pero yo creo que me van a entender y van a salir de acá aprendiendo lo que es la circulación fetal, porque he traído unas diapositivas muy didácticas pensando en cómo yo hubiera querido que me lo expliquen para no quedarme con esa parte en blanco hasta cuando he sido residente de ginecología y obstetricia. Muy bien, en esta foto les traigo acá una imagen, la primera, que es la circulación fetal, y como ven hay la conexión hacia la placenta y tenemos la placenta presente. Y en la foto de costado ya es la circulación del recién nacido. Como nuestra clase es de obstetricia, el día de hoy vamos a aprender lo que es la circulación fetal. Y la circulación del recién nacido la harán cuando les toque ese tópico y sobre todo lo hago con la intención de no confundirlos. Entonces vamos a aprender primero la circulación fetal. El sistema circulatorio fetal entonces consiste en lo siguiente. La sangre va a provenir de la placenta. A través de la vena umbilical va a llegar hacia el hígado
y va a pasar su primer cortocircuito o shunt, que es el conducto venoso de Arancio, que lo estoy señalando, y a través de este va a pasar a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior. Vuelvo a repetir, la vena umbilical que viene de la placenta trae sangre oxigenada, pasa por el conducto venoso de Arancio y va a llegar a la vena cava inferior. La vena cava inferior termina llevando esta sangre oxigenada a la aurícula derecha. Y acá va a pasar el siguiente shunt, que es el foramen oval, pasando la sangre a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda va a pasar la sangre a la aorta, y por la aorta ascendente y descendente se va a distribuir la sangre oxigenada hacia todo el organismo del feto. Acá donde están los puntitos verdes, les estoy señalando la vena umbilical, el conducto venoso, el segundo, este es el primer shunt o cortocircuito, el segundo shunt o cortocircuito, el foramen oval, y acá la aorta. Muy bien. Luego de que la sangre pasa por la aorta, va perdiendo en su trayecto la concentración de oxígeno y se va cargando de CO2. Y esto va a pasar a través de las arterias umbilicales, que son dos, como ven en la imagen, y van a entrar hacia la placenta para que se dé el intercambio gaseoso que hablamos, que es en el espacio intervelloso. Y va a regresar a la circulación de la madre para volver a adquirir oxígeno y se lleve a cabo el intercambio gaseoso de manera exitosa. Entonces, en este momento, las arterias umbilicales están llevando sangre con CO2. Por otro lado, tenemos la llegada de sangre a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Y ahí se va a mezclar con sangre no oxigenada y va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho va a pasar a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Pero a los pulmones pasan para realizar irrigación pulmonar. ¿Por qué? Porque en la circulación fetal no se realiza la hematosis. El intercambio gaseoso no es en los pulmones, en el feto, es en la placenta. Otro porcentaje de sangre va a pasar de la arteria pulmonar al callado de la aorta. Y va a haber el tercer cortocircuito, que es el conducto arterioso de Botani. Y va a distribuir la sangre hacia la aorta y esta va a llevar hacia los tejidos. Entonces, tenemos 3 shunts a nivel de la circulación fetal: el conducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso de Botani. Muy bien, finalmente, cuando el feto nace, todos estos cortocircuitos o shunts se obliteran y se cierran por fibrosis, para que la hematosis o intercambio gaseoso se realice a nivel del pulmón del recién nacido. Y las arterias umbilicales y la vena umbilical se atrofian y se obliteran, porque ya no hay conexión con placenta. Como ven acá en esta figura, ya no tenemos la placenta. Muy bien.
Ya nos falta un poquito para terminar, así que no se me cansen, por favor. Y vamos a hablar algo del sistema inmune. En la semana 7 se desarrollan los linfocitos T y B y van a emigrar del timo en la semana 14. Y simultáneamente en su viaje van a ir madurando y adquiriendo las funciones correspondientes. La inmunoglobulina G, como les dije antes, proviene de la madre, atraviesa la placenta y ofrecen defensa con memoria al feto. Y cuando sea recién nacido, este también va a tener un mecanismo defensivo gracias a la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina M y la inmunoglobulina A no pasan la placenta, pero sí están presentes en la circulación fetal. ¿Pero cuándo están presentes? Cuando hay una infección aguda. Solamente en ese caso vamos a encontrar esta inmunoglobulina en la circulación fetal. En relación al sistema endocrinológico, vamos a hablar de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas provienen de la madre. Se ha visto que la mayoría de mujeres embarazadas en cualquier etapa reproductiva pueden tener una alteración de hormona tiroidea. Y la causa más frecuente de alteración tiroidea es el hipotiroidismo subclínico. Justamente para mi maestría he realizado un trabajo de investigación en mi hospital de las alteraciones tiroideas en pacientes gestantes atendidas en mi hospital. Y lo que he encontrado es que hay alteración de la función tiroidea, pero mayor incidencia tiene el hipotiroidismo subclínico. Y esta patología es una patología que pasa desapercibida y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque sabemos que la hormona tiroidea tiene mucho que ver con el desarrollo del sistema nervioso del feto y puede acarrear consecuencias en el feto y a futuro, para cuando sea recién nacido, y hay niños que sus madres han tenido estos problemas, que tienen problemas de aprendizaje durante la etapa de infante. Las glándulas suprarrenales van a producir andrógenos y estos andrógenos luego se van a convertir en estrógenos. Esto es lo más importante que producen las glándulas suprarrenales. Y el cortisol es otra de las hormonas que producen las glándulas suprarrenales y tienen una función importante, que es favorecer la madurez pulmonar y también tienen que ver con desencadenar el trabajo de parto. Por eso que cuando hay agenesia de glándulas suprarrenales, el parto no se inicia. Acá les traigo una gráfica de la secreción de estrógenos y progesterona. El colesterol de la sangre materna llega a la placenta, llega a la sangre fetal, y este colesterol en la corteza de las glándulas suprarrenales van a convertirse en dehidroepiandrosterona y luego va a pasar a la sangre fetal nuevamente y va a convertirse en la placenta en estrógenos, y estos estrógenos van a regresar a la circulación materna. Tanto la progesterona como los estrógenos son hormonas que están en niveles adecuados durante la gestación, y cuando se va a dar el parto, sucede de que la progesterona disminuye su cantidad de producción y los estrógenos aumentan para estimular las fibras musculares del útero. No solo es la única vía de producción de hormonas, también el colesterol al entrar a la placenta puede convertirse en progesterona y esta progesterona sale a la circulación materna. En cuanto a la hipófisis, tenemos la formación de la adenohipófisis y la neurohipófisis. Se habla en la teoría que también hay una hipófisis intermedia, pero con el paso y desarrollo y maduración fetal va a desaparecer y solo va a quedar la adenohipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis tiene la particularidad de producir oxitocina, que es una de las hormonas más importantes en esta etapa, porque esta va a favorecer las contracciones uterinas para dar lugar al inicio del trabajo de parto.
La adenohipófisis nos va a producir la ACTH, que va a favorecer la producción de dehidroepiandrosterona, y como vimos en la figura anterior, la dehidroepiandrosterona va a ayudar a la formación de los estrógenos. Produce cortisol, y este cortisol va a bajar la progesterona, y al bajar la progesterona disminuye la miorelajación de las fibras del útero y eleva el estrógeno, que favorece la sensibilidad de las fibras musculares del útero a la oxitocina, y de esta manera se va a dar el inicio del trabajo de parto. Se hicieron investigaciones donde se quitaron la hipófisis en ovejas y el trabajo de parto nunca se inició. Y también el cortisol va a producir, como les dije antes, la maduración de los neumocitos tipo 2 para que puedan producir el surfactante. En estos tópicos cogemos todos los órganos de forma separada, pero como están viendo, todos tienen un trabajo conjunto. Todos están interrelacionados. Acá les traigo esta gráfica para que no se olviden de lo que les he hablado. La neurohipófisis produce oxitocina, que pasa a través de la placenta a la sangre materna y va a dar lugar al inicio del trabajo de parto. Y también va a actuar sobre las mamas para la eyección del calostro. Y la adenohipófisis produce la ACTH, y que actúa sobre la corteza suprarrenal, forma la dehidroepiandrosterona y el cortisol, y esta va a formar estrógenos, como dijimos, y el cortisol va a ayudar en la maduración pulmonar y pasa a través de la placenta, baja el nivel de progesterona y alza el nivel de estrógenos. El surfactante se ha visto que también tiene un efecto sobre las prostaglandinas que logra elevarlas. Y también estas tienen mucho que ver con el trabajo de parto. Por eso es que una de las prostaglandinas que se usa para inducir el parto cuando es una gestación que no se desencadena el trabajo de parto espontáneamente, tenemos la prostaglandina, el misoprostol en el Perú, y hay otras prostaglandinas que se usan en otros lugares. Y luego también hay una producción de la placenta de la hormona liberadora de ACTH, y que contribuye al mecanismo que anteriormente hemos mencionado, producción de cortisol, estrógenos y todos los efectos conversados. Y el perfil hormonal proparto es en esta gráfica. Les traigo el nivel de progesterona, miren, va disminuyendo a medida que se acerca a las 40 semanas, los estrógenos van aumentando, el cortisol fetal también va aumentando y las prostaglandinas igualmente. Y luego finalmente vamos a llegar a la parte de sistema endocrino, diferenciación sexual. La diferenciación sexual es a partir de la gónada, y la gónada puede ser de tipo masculina o de tipo femenina. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de la producción de testosterona por las células de Leydig, ¿no? ¿Y qué hace la testosterona? La testosterona va a incitar, va a impulsar la permanencia de los conductos de Wolff, para que a través del desarrollo de este conducto se formen los genitales internos masculinos. Y las células de Sertoli van a producir una hormona que se llama hormona anti-mülleriana, que va a producir la regresión de los conductos de Müller. Por tanto, no va a haber formación de útero, cuello uterino, ni tercio superior de la vagina. Y es así como que se forma el sexo masculino. Y el desarrollo de la gónada femenina va a darse por la ausencia de testosterona. Entonces el conducto de Wolff regresiona, y la ausencia de hormona antimülleriana va a permitir que el conducto de Müller persista
y se origina en los genitales internos femeninos. Acá tenemos una imagen de las gónadas indiferenciadas, del conducto de Wolff, del conducto paramesonéfrico o de Müller. El esbozo del cuerpo uterino, el uréter, el metanefros, y esta imagen, recuérdenla porque el desarrollo de los genitales, sean masculinos o femeninos, están muy relacionados con el desarrollo del sistema renal. Y los trastornos de la diferenciación sexual y disgenesia gonadal son múltiples las alteraciones de este tipo. Dentro de ellos podemos tener ambigüedad genital, 35%, baja talla, criptorquidia. La prevalencia de disgenesia gonadal es 39%, pseudohermafroditismo femenino 31%. Y aquí les traigo solo algunas alteraciones de este tipo, como el síndrome de Turner y el de Klinefelter. El Turner es una afección genética en la mujer, no tiene un par normal de cromosomas, solo tiene su cariotipo es X0, se da uno en cada 2000 nacidos vivos, el 99% de embarazos son con fetos 45X y a veces en un buen porcentaje terminan en aborto espontáneo. El diagnóstico es por el cuadro clínico y después por el cariotipo. Acá una imagen de una paciente con síndrome de Turner. Y el síndrome de Klinefelter se caracteriza porque hay la presencia de un cromosoma X de más, o sea, este varón en su cariotipo sale como XXY y se da uno en cada 1000 nacidos vivos. El diagnóstico se evidencia a partir de la pubertad. El coeficiente intelectual no tiene mayor alteración y las personas pueden aparentar que están normales. Muy bien, eso es todo lo que he querido traerles para la clase de hoy. Espero no haberlos cansado, espero haber logrado mi objetivo con estas diapositivas y esta clase que, como les dije desde el principio, es un poquito densa, pero imagino que han grabado la clase, ¿verdad, Ana Lucía? Sí, doctor, está grabado. Y entiendo también que tienen acceso a poder grabar y tener las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora, me pasen las diapositivas después, por favor. Y para que lo puedan tener y repasen de aquí, porque el examen, las preguntas las voy a sacar de aquí. Como les digo, mi referencia bibliográfica del 80% de lo mencionado acá es el Williams, pero he tenido que combinar con otros libros también de especialidad y, bueno, usar imágenes virtuales para poder explicarles lo mejor posible este tema que es un poco complicado. Muy bien, gracias. Ha sido un gusto darles esta clase y no sé si tienen alguna pregunta. Muy bien. Entonces, eso ha sido